Con excepción de Martín Chambi, los hermanos Vargas y algún otro caso particular, el desarrollo de la fotografía peruana antes de la década de 1970 tuvo un desarrollo restringido al registro histórico, al retrato comercial y al fotoperiodismo. Entonces, sus posibilidades como fuente de expresión subjetiva estuvieron reducidas a manifestaciones esporádicas. A partir del año 1973, un grupo de jóvenes fotógrafos, con Fernando La Rosa a la cabeza, emprendió una tarea titánica: ejercer la foto como forma de vida y abrir posibilidades en un mercado cerrado y tradicional. Fotogalería Secuencia, o en palabras del crítico Rodrigo Quijano, una refundación fotográfica autónoma. De alguna forma es el acto fundacional de lo que ahora se conoce como fotografía peruana contemporánea. Es la primera vez, ¿no es cierto?, en ese momento que alrededor de una cabeza visible, pero de un grupo más grande, Fernando La Rosa, no sé, Billy Ger, Roberto Fantozzi, Javier Silva, Mariela Gois, entre otros, ¿no es cierto?, articulan y consiguen tener un espacio de exposición, un espacio de reflexión, un espacio para mostrar fotografía y vender fotografía, ¿no? O sea, de una forma articulan toda una plataforma que hasta ese momento no había existido en el país. Cuando yo estudié en Bellas Artes, cuando salí de Bellas Artes, yo ya tenía interés en la fotografía. Desgraciadamente en el medio no había dónde estudiar fotografía, no había realmente información y muchos de los fotógrafos, me da pena decirlo, no querían enseñarte nada. Tenían miedo de que te ibas a convertir en la competencia. Yo resentí mucho ese hecho de no poder aprender, ¿no? Porque la información era así muy controlada. Cuando regresé a Lima, dije, lo que voy a hacer es enseñar, porque lo que acá necesitamos es información. El año 1976 se funda oficialmente Fotogalería Secuencia, el primer espacio abierto destinado a la enseñanza, al ejercicio y a la difusión de la fotografía en el Perú. Ahí nació, digamos, la idea. Entonces formamos una asociación cultural sin fines de lucro que se llamaba Secuencia, con el objeto de crear una galería para poder difundir el trabajo artístico de fotografía en el Perú. Yo creo que Fernando lo que hacía, porque nosotros éramos aficionados, no teníamos ni siquiera mucha cultura fotográfica, porque había pocas revistas, y él un poco, con la experiencia y los estudios que él había tenido, él como que nos comenzó a centrar un poco, ¿no? Yo era muchacho, tendría que 20 años, 22 años, era bastante joven. Pero yo sí sentí que él me ayudó mucho en ser más selectivo y buscar un camino visual. Había varios aspectos. Uno de ellos era la difusión de la fotografía artística en el Perú. Y la otra era hacer investigación y recobrar archivos fotográficos peruanos. La primera exhibición que hicimos fue la de Chambi, una de las primeras en el Perú, el Lima, después de 40 años, fue hecha en secuencia, ¿no? De Martín Chambi. Yo viajé al Cusco, Edward Rani, que era un fotógrafo americano que trajo Edward Watch, la organización de restaurar y copiar todos los negativos de Chambi. Ahí hicimos la selección, hicimos la exposición, publicamos un catálogo y vendimos fotos de Chambi. Lo de Secuencia del Texto yo creo que nació por esta preocupación. Yo creo que salió de las lecturas de imágenes. Es decir, no solamente era la cuestión de que imitábamos a Bayón o lo que fuera, sino que todas las semanas tú con tus clases y tus alumnos ponían las fotos ahí contra la pared y la gente hablaba. Y ahí te tirabas contra la pared porque no sabías cómo hablar de esto, ¿no? Más allá de lo que dice lo que podría decir un perro frente a un hueso, ¿no? Que bacán, me gustó. Pero digamos que eso no ayuda mucho, ¿no? En la década de 1970 se produjo el redescubrimiento de la fototeca del Surandino, que colocó al cusqueño Martín Chambi en la cúspide del reconocimiento internacional. El mercado del arte nacional, por otro lado, experimentaba limitaciones económicas nacidas de los conflictos políticos y sociales. En este espacio y en paralelo, los nobles fotógrafos de Secuencia iniciaron un vínculo estrecho con el modernismo norteamericano de Aaron Siskind y Minor White. Yo me suscribí a una revista suiza que se llama Cámara,
que es la que me dio la idea de que había un mundo muy grande y muy interesante en fotografía. Antes los fotógrafos eran unos chupes que iban a limpiar el laboratorio y, como dice Fernando, les ponían un tape para que no se les moviera el diafragma. Y claro, había gente con talento, pero un talento totalmente... Domínguez era uno de ellos que ya trabajaba. Y además Sonda no publicó sus libros. ¿No es cierto? Ya eso era pues una fotografía de reportaje bien hecho. Pero yo creo que Minor lo que trae, más allá de que tú estábamos buscando los dos información técnica, que nadie quería darnos, por supuesto, es todo un sustento teórico, espiritual al trabajo de fotografía. Y yo creo que eso es que se traduce, por supuesto, como un instrumento del sistema Zonas, es un instrumento para eso. Pero era la primera vez, por lo menos para mí, que yo veía a alguien que tuviera una filosofía alrededor de su quehacer fotográfico. A pesar de los pocos recursos, Secuencia consiguió internacionalizar la obra de sus integrantes. Además, el arte fotográfico, por lo menos durante esos 3 años en que la galería se mantuvo abierta, ganó la batalla en el mercado limeño y se apropió, con todo derecho, de un lugar expectante del quehacer nacional. Después de la fragmentación o del cierre, ¿no es cierto?, del proyecto, era obvio que para haber concretado esto, todo el grupo, o un porcentaje muy alto del grupo, era gente muy comprometida con la fotografía como opción de vida, ¿no es cierto? Si no, no se hubiera gestado esto. Y es en ese sentido que el tiempo nos demuestra esto, ¿no?, por la producción continua de muchos de los actores principales, ¿no es cierto?, del movimiento, como Fernando La Rosa, que acaba de inaugurar, por ejemplo, ¿no?, en el IBNA su exposición, Billy Gerra hace un mes o unos meses, de Lucía de la Puente, Mariela Gois, con un nivel de continuidad bien grande también en exposiciones, Fantozzi, que también ha seguido trabajando, ¿no? Digamos que es clarísimo que no era una moda, no era algo pasajero, ¿no es cierto?, si no era realmente asumir la posibilidad de utilizar la foto como medio de expresión, insisto, como una opción de vida. Tú identificabas a la fotografía como algo periodístico, como la foto de tu álbum. Muy formal, ¿no? Y no era el tema de, oye, yo puedo colgar una fotografía en una casa, puedo venderla a un museo. Recién estaba caminando el tema de reconocimiento de la fotografía como algo creativo, ¿no? En ese sentido, la experiencia fue muy buena porque todos estos fotógrafos pudieron exhibir en la galería y podíamos ver y podíamos criticar y manteníamos reuniones, hacíamos reuniones de lectura de imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa nada, como dice Montalbetti. Pero la fotografía, y es una frase de Montalbetti, dice, la fotografía no dice nada, pero te hace decir muchas cosas. Ante la ausencia de una tradición formal que articulara el desarrollo fotográfico peruano, apareció Secuencia. Este grupo marcó un nuevo origen. Nació de las ansias jóvenes por aprender, transitó en la búsqueda constante del conocimiento y culminó en el proceso creativo disciplinado y minucioso. En un país donde no se podía vivir de hacer fotos expresivas o personales, Secuencia tomó la batuta y cambió un estéril panorama. Acercó a un público distante a la imagen fija y reivindicó el trabajo fotográfico como condición artística. ¿Se siguen viendo o siguen en contacto por lo menos los fotógrafos? Sí, claro, seguimos en contacto, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros somos casi como guerrilleros del arte, ¿no? O sea, los fotógrafos nos cuidamos. Vamos al corte comercial y de regreso volveremos con Miguel Pachas y su libro Georgette Vallejo, Al final de la batalla.